Vamos a darle continuidad a este tema que comenzamos a ver la semana anterior, hablando un poco más de población, de ambiente y algunas condiciones de vida que tienen las personas. Asimismo, pues vamos a tratar siempre de ligarlos a las actividades económicas propias de cada espacio geográfico, ¿verdad? Sin embargo, algo que tiene que ver estrechamente con los espacios geográficos es la población y cómo a medida que ha pasado el tiempo, pues los diferentes espacios se han venido poblando e incluso sobrepoblando. Para comenzar, vamos a tener esta imagen o mostrar esta imagen que quiero que les haga conciencia, ¿verdad? Que les haga reflexionar sobre qué evoca o qué viene a su mente cuando vemos esta imagen, ¿verdad? Tómense unos minutos para pensar al respecto y vamos a compartirlo en la clase en vivo que tengamos el próximo fin de semana. Vamos a hablar un poco de qué es la población y definir qué es la población. La población es el conjunto de seres vivos de una especie que habita en un lugar determinado, ya que este término no solo lo encontramos en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales. Y nos podemos referir a cualquier ser vivo, ¿verdad? Que esté habitando en un lugar determinado. Sin embargo, cuando hablamos de población mundial ya es un término específicamente aplicado pues al ser humano, ya no a cualquier ser vivo, sino al ser humano, y es entendido como el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. La ciencia social encargada del análisis estadístico de la población se llama demografía, y la demografía pues está interesada en analizar y en estudiar diversos aspectos de la población, que más adelante vamos a ver algunos de ellos. Relacionado a la población mundial tenemos el término crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado. Así como hay crecimiento poblacional, pues en ciertas áreas y zonas también hay una disminución poblacional o un decrecer de la población. Entonces tenemos los dos lados. Sin embargo, el uso más popular que le damos es al término de crecimiento poblacional, debido a que el número de habitantes a nivel mundial pues está aumentando cada vez más y más. Vamos a centrarnos y situarnos en primera instancia en el continente americano. Nuestro continente es el segundo continente más poblado del planeta. Solamente está detrás de Asia, ¿verdad? Que es el continente más poblado. Y tiene una superficie de más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra y su extensión es, geográficamente hablando, de norte a sur, desde el Polo Norte hasta el Cabo de Hornos en el sur. Y los océanos Atlántico y Pacífico lo delimitan por el este y el oeste, respectivamente, tal cual ustedes pueden apreciar en la imagen. Hablando de la población del continente americano, incluyendo todas sus zonas, ¿verdad? De América anglosajona, el Caribe no latino y América Latina, podemos encontrar un gran volumen de población constituida aproximadamente por 900 millones de habitantes en todo el continente, tomando en cuenta estas tres regiones. Más adelante vamos a ver cuántos hay solamente en América Latina. La población del continente americano pues es descendiente de tres grandes grupos étnicos por el mestizaje entre ellos, que es el amerindio, los europeos y los africanos. Todo esto pues viene a nivel histórico por la llegada de los europeos y la traída de esclavos africanos y obviamente los nativos americanos que ya estaban en el territorio. Hay también descendientes de otros inmigrantes más recientes, sobre todo asiáticos, del Medio y del Lejano Oriente. En América Latina específicamente tenemos 570 millones de personas, con una esperanza de vida alrededor de los 58 y 70 años de edad en nuestra región. Algo que
es importante y que marca significativamente nuestro continente es la transformación del paisaje geográfico. Y pues esto pues para la obtención de recursos que la población necesita para poder sobrevivir. Asimismo, está marcado por una gran movilidad poblacional que vamos a estudiar un poco más adelante. Esta movilidad poblacional entendida con los fenómenos de migración, urbanización y cambios ambientales. La migración, pues la entrada y salida de personas de un lugar determinado. La urbanización, cada vez más y más personas se van al área urbana, dejan los espacios rurales y llegan al área urbana para poder continuar con su estilo de vida. Y los cambios ambientales que estos movimientos de la población pues ocasionan, ¿verdad?, en el medio en el que ellos se desenvuelven. Otros conceptos ligados al término de población son la tasa de natalidad, la mortalidad y obviamente los movimientos migratorios que ya habíamos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de tasa de natalidad, pues el número de nacimientos por año en función de la población total. La tasa de mortalidad, el número de muertes o defunciones por año en función a la población total de ese mismo año. Y los movimientos migratorios, pues tanto la inmigración, entrada de personas, como la emigración, salida de personas. Hablando específicamente de nuestro país, El Salvador cuenta con aproximadamente 7 millones de habitantes en 21.000 kilómetros cuadrados. Esto nos da una densidad poblacional de 300 a 316 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el país más densamente poblado del continente. Casi el 90% de la población es mestiza o ladina, es decir, producto de una mezcla de razas. El 9% es blanca y actualmente solamente el 1% tiene sangre 100% indígena. Es el único país de la región sin descendientes africanos, ya que en la época de conquista y colonia, pues no trajeron esclavos africanos a nuestra población. La población joven la población es joven en nuestro país en su mayoría, ya que el 38% de las personas tienen menos de 15 años, el 57% tiene entre 15 y 64 años y solamente el 5% de la población es mayor a 65 años. Y la tasa de fecundidad es de 2.6 hijos en promedio por mujer. Nuestro país obviamente pues ha ido aumentando, ¿verdad?, su población con respecto año con año. Y en el 2017, que fue el último censo que se tiene registrado, la población femenina fue mayoritaria con el 53,04% del total frente al 46,96% que representa la población masculina en nuestro país. Aquí pueden ver una pirámide poblacional en donde vemos que la mayoría de la población se encuentra entre los 15 y los 24 años de edad en ambos sexos, ¿verdad? A medida que avanzamos en edad, pues nos encontramos cada vez con menos población. Por eso se dice que en El Salvador la población es joven. Algunos datos importantes es que el 62.7% de la población vive en el área urbana. El crecimiento poblacional de El Salvador se concentra en apenas 23 municipios. La mayoría de ellos son de el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad?, teniendo principalmente pues estos municipios: Santa Tecla, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Soyapango, Ilopango, entre otros. Al menos 50 municipios del nororiente del país han continuado despoblándose. Municipios de Chalatenango, Morazán, la parte norte de La Unión, San Miguel, pues han buscado regresar a las cabeceras departamentales e incluso a la ciudad capital. ¿Por qué hay más personas en la ciudad que en el campo? Pues definitivamente está muy ligado a las actividades económicas, mayores oportunidades de empleo, mejores condiciones de vida, mayor acceso a servicios básicos y a servicios de salud, ¿verdad? Hay varios elementos que influyen que por qué las personas pues
se trasladan, ¿verdad?, hacia la ciudad abandonando sus hogares en el campo. Dentro de las consecuencias del crecimiento poblacional, tanto en nuestro país como en el mundo entero, pues tenemos la pobreza, el daño ambiental, el hambre, la escasez de alimentos y la delincuencia, o el aumento de la delincuencia. ¿Y cuáles son las condiciones de vida en América Latina y en El Salvador? Pues obviamente, dependiendo de las condiciones de vida que tengamos, así será la calidad de vida que nosotros tengamos. Y la condición de vida de las personas está supeditada al contexto histórico, político, económico y social de ese entorno geográfico. Y esto va a determinar una calidad de vida que, pues en donde se tenga un bienestar físico, un bienestar material, un bienestar social, emocional y un desarrollo íntegro en todas las partes o en todas las áreas de la vida humana. En El Salvador, obviamente, vivimos con condiciones de sobrepoblación, pobreza, falta de empleo, poca seguridad social, poco acceso a la educación. En muchos lugares aún no hay acceso a servicios de salud y falta de vivienda digna. Piensen ustedes qué otras condiciones podríamos agregar a estas ya mencionadas. Por ahí les dejo una imagen, pues para que vean los contrastes entre los países desarrollados o los espacios geográficos desarrollados y aquellos que son subdesarrollados. ¿Qué comparación podemos hacer? Piensen de qué manera podríamos hacer el contraste entre uno y otro. ¿Qué condiciones de vida y qué calidad de vida existe en uno y en otro contexto? Vamos a discutirlo esto en la clase del fin de semana. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este audio, este video. Pueden verlo las veces que ustedes crean necesario y compartimos opiniones en la clase en vivo del sábado.